¿Qué desafíos se enfrentáramos al llegar al Barça? Bueno, pues yo diría que sobre todo lo más importante es la barrera cultural. Es evidente que Cruyff quizás tenía un bagaje previo que Flick no tenía, que era la etapa que había tenido como jugador en el Barça, pero claro, al final son personas que son educadas en otra cultura, otras influencias, entonces pues evidentemente eso siempre supone una barrera, porque pues tienes un aprendizaje cognitivo de fútbol, de vida, que no tiene una persona que ha nacido y se ha criado en Barcelona. Al final pues eso es una barrera que es importante superar, pero yo creo que en ambos casos la superaron con mucho éxito. Mm. ¿Y tuve diferencias y similitudes en su proceso de adaptación al Barça? Bueno, yo diría que sobre todo la gran similitud que pueden tener es la personalidad que tuvieron desde el principio. Al final, en el caso de Cruyff, como comentábamos, pues venía de una época que el Barça no había sido brillante, con Terry Venables, con Luis Aragonés, era un Barça que tampoco tenía un éxito previo, entonces pues tienes que tener mucha personalidad para hacer lo que hizo, instalar pues eso, un sistema 3-4-3 que era novedoso, tener una voluntad de hacer un juego ofensivo alegre en un momento en el que el Barça pues venía de no ser tan exitoso, exige una personalidad que luego también ha tenido Flick. Flick venía también en una época económica en el Barça complicada, en una época también deportiva que el Barça tampoco era un equipo ganador, excepto la Liga con Xavi, pues tienes que tener la personalidad de instaurar tu forma de jugar, convencer a los jugadores y ser sobre todo muy coherente con tu idea. La diferencia que tuvieron los dos, pues quizás eso que comentábamos, que Cruyff sí que tenía ese conocimiento previo del Barça como jugador, que Flick al final no tenía, porque no conocía nada del Barça, más lo que podía él conocer a la distancia, y al final llegas a un club nuevo, que tienes que saber cómo funciona por dentro, y eso exige un proceso de adaptación que al final Flick superó de una forma muy rápida porque en pocos meses empezó a dar un rendimiento muy alto. Mm. Vale. ¿Y cómo influyó su experiencia previa fuera de España en su sistema de juego? Bueno, pues a ver, en el caso de Cruyff, al final él viene de una escuela holandesa, él sobre todo pues se formó en el Ajax, que al final es un estilo de juego que apuesta mucho por eso, por el jugador joven, por el jugador con talento que tiene el balón. Al final eso, que lo aplicase en el Barça, pues tiene el mérito de que hasta el día de hoy la forma de entender el fútbol que tiene el Barça como club se ha mantenido. Entonces, pues evidentemente esa formación holandesa que tenía Cruyff ha sido muy beneficiosa para el Barça. En el caso de Flick, pues lo que comentábamos también anteriormente, él viene de un fútbol alemán que si observas los últimos años cómo juegan los equipos en la Bundesliga, la mayoría apuestan por ritmos altos, por jugadores que repiten mucho los esfuerzos, que suben al ataque, pero luego también tienen capacidad para replegar. Al final ves ese tipo de fútbol, influye mucho porque lo observas en el Barça y en la forma de jugar, pero manteniendo esa identidad de querer ser protagonista con el balón. ¿Y qué aprendió el equipo de su mira de mitología extranjera? Bueno, pues sobre todo yo creo que en el caso de Cruyff, probablemente lo que más impronta puede dejar es esa capacidad de transmitirle, ¿no?, el mensaje a los jugadores jóvenes de la cantera de que son una parte muy importante en el club. Al final, que un entrenador del primer equipo no tenga complejos en subir canteranos y que sean importantes contigo, pues transmites la idea de que es importante estar en una cantera como el Barça, porque si evolucionas vas a tener oportunidades en el primer equipo, y eso a nivel de club, y se ha mantenido con las décadas, pues genera una marca de la Masía, en este caso, que es beneficioso para el club y sobre todo beneficioso para los canteranos. En el caso de Flick, pues yo creo que sobre todo lo que más ha hecho aprender a los jugadores es tener recursos, porque al final el perfil de jugador técnico que tiene el Barça desde la cantera, eso lo tiene, pero probablemente esa capacidad atlética y ese físico tan imponente que ha trabajado él, en otros Barças no lo hemos visto tanto. Él, sobre todo, pues evidentemente habrá trabajado eso porque es un modelo de juego muy exigente y,
y necesita que los jugadores pues estén preparados para repetir esfuerzos de tirar un sprint en el minuto 90 desde tu propio campo a presionar la salida de balón del rival. Eso exige mucho y yo creo que eso Flick lo ha inculcado mucho en los jugadores porque años después de haber llegado él siguen creyendo mucho en la idea que propone. Vale. En términos de liderazgo y comunicación, ¿cómo influye Jared extranjero en relación con los jugadores de la prensa? A ver, yo creo que evidentemente lo que primero podemos pensar es que hay que superar la barrera lingüística. Quizás en el caso de Cruyff no era tan importante porque él ya había estado como jugador, pero al final la barrera lingüística pues a nivel de comunicativo es importante. Pero yo creo que también si miras la parte positiva, pues probablemente pueden tener esa parte beneficiosa de que no están tan metidos en el entorno del Barça como por ejemplo recientemente hemos visto en la figura de Xavi, son entrenadores que no son de aquí, que se han criado en otra cultura y al final eso pues provoca que no estén quizás tan contaminados mentalmente como puede estar un entrenador que se ha formado en el Barça desde pequeño. Entonces pues te da más independencia de cara a la prensa, de cara al entorno y eso quizás te puede dar más margen para trabajar tus propias ideas y tu propia forma de ver el fútbol. ¿Y crees que la experiencia fuera de España les ha permitido introducir innovaciones técnicas? A ver, yo diría que puede ser más marcado en el caso de Cruyff, porque al final es entrenador en una época en la que tampoco había tantos recursos tácticos. Hoy en día pues sí que vemos muchos programas para visualizar partidos, para trabajar tácticamente a los equipos. Hoy en día es mucho más fácil el ver otras ligas, una liga de Noruega, una liga de Azerbaiyán, es mucho más fácil trabajar eso. Al final Cruyff era entrenador en una época que había pocos recursos y que sobre todo la pizarra se trabajaba en la práctica, en los entrenamientos. Entonces, pues yo creo que las innovaciones que introdució Cruyff, valorando mucho lo que hace Flick, pero sí que hay que tener mucho en cuenta el contexto en el que cada uno se movía. Cruyff fue mucho más innovador y ha dejado sellas de identidad que se mantienen a día de hoy y yo creo que eso pone mucho en valor la figura de Cruyff. ¿Y qué diferencias y similitudes hay entre la forma que Cruyff y Flick adaptan su modelo a la plantilla disponible? Bueno, yo diría sobre todo a nivel de modelo de plantilla, la gran similitud que han tenido ambos es que empezaron en una época en la que el Barça venía de una etapa reciente complicada y no tuvieron complejos a la hora de apostar por la cantera, por jugadores jóvenes que con poco tiempo se han convertido en una figura muy importante en su esquema de juego y en su forma de jugar. Diferencias, pues probablemente lo que comentábamos, esa agresividad en campo contrario, quizás Cruyff no la tenía tan marcada, porque también es verdad que no tenía jugadores con esa capacidad física que hoy en día pues puedes tener a tu alcance como puede tener Flick. Al final los jugadores en la época de los años 80, en los años 90, no tenían ese rendimiento físico que sí que tiene ahora y quizás no le podías exigir a un jugador que te fuera a presionar la salida del rival en el minuto 85 porque no tenían esa preparación física para hacerlo. Pero sobre todo yo creo que la gran similitud que tienen entre los dos ha sido esa personalidad para imponer un tipo de fútbol que era alegre y sobre todo que yo creo que tiene una máxima, que es el ser consciente de que ser competitivo y ser resultadista no tiene que estar no tiene que estar reñido con ser agradable y alegre para el espectador y por proponer un fútbol que sea atractivo.